¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos este viernes 7 de febrero de 2025 aquí en Central MX. Estamos en las centrales de la semana, lo más importante de la semana. Estamos en vivo y está en vivo también la presidenta de la República aquí en Pachuca, en el Hospital del Iste, ¿no? En el nuevo Hospital del Iste, que está inaugurándolo. Osvaldo Beto, buenas tardes. Hola, Fer, muchas gracias, Osvaldo. A ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Efectivamente está la presidenta Claudia Sheinbaum inaugurando esta clínica de medicina familiar de especialidades, precisamente del ISSSTE, una ampliación que se hace, lo decía hace unos días el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, vendría aproximadamente en mayo, se nos adelantó bastante, pero enhorabuena por la institución. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas primeras centrales del año. Quédense con nosotros que la información va a estar bastante atractiva y con temas bastante puntuales que necesita saber. Muy bien, pues sí, está la presidenta inaugurando, ya le estaremos informando, desde luego, le estaremos informando la inauguración de este hospital, que qué bueno que no fue como el de Tula, por ejemplo, ¿no? Porque si no, pues tendríamos que esperar varios años para que entre en funciones. Y ojalá venga también no solamente la estructura del hospital, no solamente el personal, sino que venga pues con medicamentos. Así es. Que haya abasto de medicamentos, que haya médicos y por supuesto que la atención sea más rápida para todas las personas que tienen que acudir a un servicio médico, porque pues sí es un poquito lento el sistema de salud de México. Bueno, vamos a estar platicando de este tema. También le vamos a comentar a usted pues lo más lamentable que hubo esta semana, ¿no? Sí. Hechos muy lamentables, una racha, por decirlo de algún modo, un tanto original de violencia, pues concretamente en dos municipios. Vamos a hablar de esos dos municipios, que también lo hubo en Tizayuca, también lo hubo en Tula, también lo hubo en Oaxaca, pero bueno, lo más, digamos, sonado, escandaloso, Tulancingo. Así es. En Tulancingo tuvimos una semana completa de hechos de violencia, donde hubo por lo menos 2 homicidios, asesinatos, balaceras, una ejecución, y cuando está el gabinete de seguridad sesionando con la policía estatal, con la policía municipal, con la Secretaría de Gobierno, con la Procuraduría, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la policía municipal, por supuesto, de Izmiquilpan, de Tulancingo, perdón, y de municipios aledaños. Termina la sesión y Ejército. Ajá, Guardia Nacional y Ejército, termina la sesión y a las que les gusta, 2, 3 horas. 3 horas. La nochecita balacera. Una balacera. ¿Cómo estuvo por allá? Híjole, yo creo que, como bien decían las autoridades, es momento de redoblar esfuerzos y de conjuntarlos. Lo que sí es preocupante para todas y todos, pues es que después de llevarse a cabo una reunión que precisamente tiene como finalidad observar qué es lo que está sucediendo, poner manos a la obra, pues haya ocurrido una balacera y por supuesto esto no afecta únicamente a la seguridad, sino también a la economía. O sea, hay restaurantes cerrados, hay bares cerrados y por supuesto la seguridad de las personas que van a estos centros, como lo hemos dicho muchas veces, que tienen pues la necesidad y también el derecho de salir a divertirse, pues no lo pueden hacer. Nuevamente el miedo y la inseguridad se apoderan de las calles y ahora en Tulancingo, donde pues sí se habían registrado algunos sucesos violentos, pero no a tal magnitud. Entonces, o sea, magnitud de que la mayoría de los bares tuvieron que cerrar. Así es. Y después de un operativo que realizan policías estatales y municipales, de casi medio centenar de policías para vigilar los restaurantes, y los cierran, ¿no? De restaurantes y bares. Entonces, delicada la situación en Tulancingo. Pero pues además de la balacera, al día siguiente apareció una manta. Ahí está. En un puente. La manta, ¿qué decía la manta? Tenía ahí, eso fue exactamente hace una semana, ¿no? Sí. Decía la manta algo así como que esto le pasó a fulano, sí, ¿no? o Carlos se llamaba, y le va a pasar a los chapulines. Muchos en algunos partidos políticos brincaron. No, esos no. Es otra clase de chapulines, son, pues así les llaman a los que están, me entiendo yo, en un grupo delictivo y se pasan a otro, ¿no? Sí. O que por alguna razón
tuvieron injerencia en alguna acción con un grupo de esta naturaleza y de pronto pues ya aparecen en otro. O sea, esos son los chapulines y se supone que eso fue lo que ocurrió, a eso se debió la racha de violencia que hubo en Tulancingo durante pues, prácticamente una semana completa. Sí se presentaron diversos acontecimientos lamentables que tuvo como consecuencia, repetimos una vez más, el cierre de diferentes restaurantes bar y bares, que es algo que puede afectar bastante a la economía porque muchas familias dependen de ese tipo de negocios, por supuesto, tanto dueños, proveedores y trabajadores. Entonces, sí hay que poner un poquito de mayor atención por parte de las autoridades para saber qué es lo que está detonando en este momento esta situación. Esperamos que no sea lo relacionado a Cuautepec por la zona, que sabemos que también es un municipio que tiene ahí un foquito rojo debido al huachicol, pero sí habrá que poner mano dura, empezar a hacer las cosas un poquito más recias. Todo porque creo yo que un factor importante es el déficit que tiene Tulancingo en elementos policíacos. Ojo, no es el único municipio que tiene estas carencias. No, bueno, todos los municipios varios, en el estado tienen déficit en el estado de fuerza, como se le llama. Sí, por cierto, hubo un secretario de Seguridad Pública, no recuerdo si fue el de Pachuca, Juan Manuel Ayala, o el de Mineral de la Reforma, cuyo nombre no recuerdo, pero que dieron a conocer el estado de fuerza de su municipio, es decir, dijeron tenemos tantos elementos, cosa que de acuerdo con los lineamientos, que no sé si sigan vigentes, pero que lo estuvieron, lineamientos de seguridad pública del gobierno federal que se implementaron desde las épocas de Calderón, a lo mejor ya los invalidaron porque pues, todo lo de Calderón es el diablo, pero era estrictamente prohibido revelar el estado de fuerza de tus corporaciones policiales. ¿Por qué? Pues porque los grupos criminales decían, aquí hay 50, pues órale, vete con 100 y les damos en la torre. Y lo reveló así como si nada, como si fuera decir, pues tenemos 4 secretarias en la oficina, ¿no? Digo, perdón por el ejemplo, pero sí. es es así de pues indebido lo que hizo este secretario, que vamos a investigar quién fue, porque no recuerdo si fue el de Pachuca o el de Mineral de la Reforma. Yo creo que a lo mejor ese comentario surge por la demanda de la gente, ¿no? Decir, oiga, ¿por qué no llegan? ¿Por qué no hay suficientes? Exacto. Pero bueno, esperemos ya se cubra pronto esta situación en todos los municipios del estado. Pues sí, específicamente en Tulancingo, como decía el gobernador hace 3 días, ¿no? Muchas veces la gente se aprovecha de este estado de violencia el que se está viviendo y ponen precisamente este tipo de demandas, anuncios para intimidar a la ciudadanía, también para extorsionarla y por supuesto recordar los números de denuncia, que puede ser completamente anónima, 911 y el 089, por si sean testigos de algún acto que consideren como ilícito, pues puedan realizar la denuncia de forma completamente anónima y se le pueda dar seguimiento. También es muy importante recordar que hay que denunciar para que las autoridades también puedan hacer su trabajo. No, y después de estos hechos se informó que hubo cateos de manera simultánea en 3 domicilios en Tulancingo, donde hubo detenido un hombre y una mujer y además localizaron 3 motocicletas con reporte de robo. ¿Por qué comento esto? Porque derivó de una denuncia ciudadana. Entonces sí hay resultados, sí hay investigación y por supuesto están haciendo su trabajo, yo creo, poco a poco, pero hay resultados. Hay resultados. Bueno, eso fue lo que ocurrió en Tulancingo. Así es. Que fue, digamos que durante prácticamente toda la semana anterior. Y después se viene otra racha de hechos violentos y muy lamentables aquí en Mineral de la Reforma, donde, bueno, ahí ya aparentemente no fue cuestión de grupos de la delincuencia organizada ni de cuestiones así, ¿no? Pero aquí fue un tema en el que las autoridades pudieron haber incurrido en alguna especie de omisión o negligencia en el primero de los casos. El segundo, por cierto, vamos a mandar un saludo, un abrazo
nuestra más sincera solidaridad y pésame a la compañera América Castillo, reportera del diario La Jornada. Lamentablemente había un reporte de extravío de dos adultos mayores, dos personas adultas mayores que pues tristemente, lamentablemente fueron después localizadas sin vida y eran sus abuelos de esta compañera del diario La Jornada. Desde aquí pues sí, nuestra solidaridad, nuestro pésame y bueno, esperamos que se resuelva ese tema, ¿no? Porque pues lamentablemente los mataron. O sea, no es que los hayan encontrado sin vida, no. Sí los encontraron sin vida, pero porque alguien los asesinó. Así, con todas sus letras. A un hombre de 75 años, una mujer de 60 y tantos, alguien los mató a puñaladas y los encontraron en un terreno baldío. Ese fue el segundo hecho, digamos. No recuerdo bien cuál fue primero. Ese fue el segundo. Ese fue el segundo y hasta el momento pues tampoco ha habido gran información de la Procuraduría, de la Secretaría de Seguridad Pública, pues no, sigue todavía en investigación el caso. Y el que pues fue más grave, no por la magnitud, sino por el número de víctimas, o sea, 3 personas fueron asesinadas. Ahí sí ya está identificado el responsable, incluso está detenido. Un ex policía municipal, perdón, de Mineral de la Reforma, que ya estaba dado de baja, entendemos, ¿no? Desde el año pasado ya él había presentado ya su baja y la había ratificado de manera personal. Se había manejado que traía el uniforme, no es cierto, él pertenecía actualmente a una corporación de seguridad privada. Entonces probablemente traía el uniforme de esa corporación, pero no era de la Municipal de Mineral de la Reforma. Bueno, el caso es que este hombre pierde la razón y asesina a puñaladas a una mujer que fue su pareja, ¿sí?, al hermano de esa misma mujer y a su mamá. A los papás. ¿Al papá también? No, al papá y la mamá. Está... Sí, es que y el hermano le pegó la vida a otra persona más. Fue cuando suman ya 4 muertos. Bueno, pues este sujeto, pues no encuentro otra razón, otra explicación, perdió la razón, perdió la cabeza y mató a estas personas. Resulta que este hombre, este ex policía, después guardia de seguridad privada, ya tenía una denuncia por violencia familiar, ya había incluso estado preso, y ese fue el mayor reclamo que se dio ayer en la segunda esta jornada por la paz y por la seguridad y por esas buenas razones que se llevó a cabo ahí precisamente en Mineral de la Reforma. La gente y algunos medios pues culparon a una jueza del Tribunal Superior de Justicia por haberla liberado. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro, que estaba presente en esa mesa, defendió a la jueza, defendió el actuar de la jueza, ¿no? Y muchos entraron así como que, entramos, yo me incluyo, es decir, ¿cómo es posible? Bueno, pues aparentemente o no aparentemente la ley, en realidad el problema de origen es la ley. Así es. Sí, porque legalmente podría estar correcto, ¿no? Tal vez... Porque la jueza actuó conforme a la ley, exactamente. O sea, lo que la ley le ordena, ella lo hizo. Uno va a decir, pues es que no puede ser, pues sí puede ser, y si no lo hubiera hecho, pues la que se mete en un problema legal es la jueza, ¿no? Entonces aquí se entiende que el problema viene de otro lado, en otra instancia, que nos va a explicar, y le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haya aceptado la invitación a la entrevista al titular del despacho Hidalgo y Ríos Asociados, Jesús Gabriel Hidalgo. Perdón. Buenas tardes, abogado. ¿Qué tal, licenciados? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Un saludo. Beto, Osvaldo, Fernando. Buenas tardes. Bueno, a ver, la pregunta es nada más muy simple para que nos vayas explicando así, pues no tan técnicamente, pero que podamos entender, que la gente que nos está escuchando nos pueda entender. ¿La jueza actuó conforme a derecho, sí o no? La jueza se apegó exclusivamente
al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la ley instrumental en la materia precisamente. Efectivamente, las declaraciones de la magistrada presidenta fueron las correctas. La jueza actuó conforme a derecho corresponda. Y ustedes se preguntarán por qué. Yo creo que toda la sociedad está indignada y eso para nada suaviza la tragedia que se suscitó. Pero efectivamente yo tengo entendido que esto es a raíz de una suspensión condicional no cumplida y la cual efectivamente es autorizada por una jueza, en este caso por Janet Montiel Mendoza. Sí. Sin embargo, quien debe de darle seguimiento cabal tanto a las condiciones a cumplir del plan detallado que el Ministerio Público le tuvo que plantear a la jueza para que precisamente ella estuviera en condiciones de aceptarla, pues válgame, perdón, pero es la Procuraduría, el Ministerio Público y someterse a unas medidas cautelares. Lo que pasa es de que la gente piensa que al hablar de suspensión condicional dieron por terminado el procedimiento y no, efectivamente no es así. También la responsabilidad recae en la unidad de medidas cautelares, que son los encargados de revisar precisamente ese cumplimiento a las medidas impuestas efectivamente por la jueza, pero solicitadas por el Ministerio Público. Que esa unidad depende de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. De la Secretaría de Seguridad Pública, efectivamente. Es totalmente dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, entonces la jueza actuó conforme le indica la ley. El caso es el que entonces quien no siguió el procedimiento o que tendría que haber seguido para proteger a la víctima, ahora lamentablemente ya fallecida, pues fue el Ministerio Público en todo caso. Pues la responsabilidad recae en dos, efectivamente en el Ministerio Público encargado de la investigación y de la propuesta de la suspensión, pero no dejemos de lado también la responsabilidad, que para mí es un 50 y 50, de el encargado de la unidad de medidas cautelares, a quien se le designó precisamente esa investigación, ese seguimiento a la investigación. Sí. Sí, entonces la responsabilidad recae en ellos dos. O sea, no justifico para nada la situación, reitero, es lamentable, pero efectivamente la jueza no tiene responsabilidad en esta cuestión. Eso recae específicamente tanto en el Ministerio Público, que desconozco quién fue, y en el encargado del seguimiento de las medidas cautelares que fueron implementadas y que no fueron cumplidas. Las medidas cautelares son, digamos, el hecho de que se le impida al victimario acercársele a la víctima, ¿no? Así es, efectivamente, es valga la redundancia, una medida que previene, desgraciadamente en este caso no fue así, que previene precisamente eso, que aconteciera un hecho futuro y que previniera, pues desgraciadamente, una cuestión como la que está pasando ahora, ¿no? Es precisamente lo que para lo que se implementan las medidas cautelares, es precisamente la finalidad, y en este caso, pues, no sé qué pasó, pero desgraciadamente no fueron seguidas conforme a la ley lo exige. Bueno, pues ahí está el asunto. ¿Alguna pregunta? Híjole. No, aclarado totalmente. Nos equivocamos en señalar que fue la jueza. Sí, realmente fue la MP. El señalamiento en lo general, digamos, ¿no? Tanto de los medios como de las personas que se encontraban ahí, de los familiares y amigos de la víctima. Hubo sobre todo una mujer que se identificó como amiga de la víctima, que relató todo el proceso desde que inició, desde que presentó la primera denuncia, desde que le dieron estas medidas, desde que no se las continuaron, desde que ella sabía y así lo narró, le llamaba este hombre para amenazarla, para amedrentarla, y pues como dice el clásico, nadie hizo nada. Así es. Pero bueno, pues en todo caso, aquí es una buena lección para aprender que pues no siempre se puede señalar sin fundamentos, ¿no?
En este caso, pues la jueza, si la jueza hubiera actuado en contrario, ¿qué posible consecuencia hubiera tenido? No, pues estamos hablando de una responsabilidad penal completamente inevitable, o sea, va desde una carpeta de investigación, un procedimiento inmediato hasta la destitución de su cargo. Entonces, efectivamente, o sea, la jueza para empezar, la jueza no pudo haber aprobado esa suspensión condicional si el plan detallado que exige la ley no hubiera sido expuesto correctamente, no hubiera sido expuesto de una manera que garantizara la seguridad de la víctima, y de ahí, efectivamente, quien tenía la obligación de dar ese seguimiento, pues eran los dos órganos que ya se mencionaron. No fue así en este caso y pues desgraciadamente ya tenemos aquí las consecuencias. Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. Al contrario, gracias a todo el equipo de Central Noticias MX, muchas gracias. Gracias. Gabriel Hidalgo, titular del despacho Hidalgo Ríos y Asociados, que nos orientó aquí jurídicamente en este término, en este punto tan lamentable, tan terrible del pues cuádruple homicidio, asesinato, porque bueno, pues hay que esperar a ver cómo lo califican. Pues se entiende que la víctima principal, que es la pareja del policía, pues iba a ser un feminicidio, ¿no? Así es. Y los otros 3, bueno, pues ya se verá cómo lo hace él. La cuestión es que, pues, como dijo el secretario de gobierno, Guillermo Olivares, no volverá a ver la luz del día. Y ojalá así sea. Pues no volverá a ver la luz del día, pero todo lo que tuvo que ocurrir para que esto fuera posible. Y ahí sí, pues sí me atrevería a decir, nuevamente en este tipo de situaciones falla el Estado. No falla la jueza, como ya nos declararon muy claro, falla esta unidad de medidas cautelares que no resguarda bien a la víctima, y falla también el Ministerio Público para no variar. Nuevamente el Ministerio Público no hace bien su trabajo y ahí están las consecuencias. No es una persona muerta, no es únicamente un feminicidio, es un multihomicidio de 4 personas. Bueno, vamos a pausa, producción, o ya nos vamos. Corte. 5 minutos. 5 minutos más. Entonces seguimos de una vez. Bueno, No. pues vamos a cambiar drásticamente el tema. Perdón, con este tema de la clínica que está inaugurando en este momento la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, clínica del ISSSTE, ya lo comentábamos al inicio, ¿no? Así es. Pues Sí. Ojalá que traiga, además de todo, pues una buena, pues no sé cómo llamarle, que la gente no padezca la falta de medicamentos Sí, que haya un que buen hemos funcionamiento. padecido desde hace, ¿qué les gusta? 6 años. Porque van a decir, es que en el oscuro pasado, la corrupción, sí, había mucha corrupción, pero había medicamentos. Ahora hay corrupción y no hay medicamentos. es que yo creo que nos hemos venido tapando un hoyito, pero destaparon 4 atrás, ¿no? Entonces, O sea, yo tengo duda, si están hablando de los que estuvieron antes, ¿también hablan de López Obrador? no. No, pues claro. No. Sí, tiene que ser, digo. Pues es Estando él, había falta de medicamentos, a pesar de que inauguró aquí cerca de Pachuca La megafarmacia. una megafarmacia, aquí en el Estado de México. La Que tampoco estaba tan surte surtida. surte 5 o 6 recetas al mes. Al mes. Exacto. Bueno, Entonces, pues ahí está el hospital, insisto, le informaremos a través de nuestro portal Central MX, todas las redes, vamos a informarle obviamente esta inauguración, vamos a darle puntual cobertura. Ya nomás para irnos, Parece el muro del deshonor. el muro del deshonor, pero también el muro de honor. Resulta, yo confieso mi ignorancia, desconocí absolutamente que en el muro de honor del Congreso del Estado de Hidalgo está ahí con letras doradas, no de oro, pero sí doradas, el nombre del ínclito, perínclito y egregio expresidente de la República, José López Portillo. Ay, ¿por qué no tendría que estar ahí si defendió el peso como un perro? ¿Y Eso eso no es digo. mérito suficiente? Bueno, se armó un debate y ya el presidente del Congreso, el diputado Andrés Velázquez, que por cierto le hicimos la invitación para venir a la entrevista, ojalá nos acepte,
para la próxima semana y le vamos a preguntar, ya lo sugirió, ya lo adelantó, posiblemente una iniciativa para bajar el nombre de José López Portillo. Espero Dios que no sea para sustituirlo por otro López. No, por favor. Díaz Ordaz, o sea, a lo mejor sale López Portillo, entra Díaz Ordaz. No, bueno. ¿No? Vamos a poner ahí nuestro muro del deshonor, vamos a poner Oigan, ¿esas letras sí son de oro? No, son de No. es cartón pintado de dorado. Nada más. Ah, ok, que no vaya a ser que alguien se las lleve. No, ya no estarían. Ya, es verdad, ya no estarían. Pues sí. Bueno, pues ahí está el muro del deshonor. Es José López Portillo, el expresidente José López Portillo, el de la Colina del Perro, en el muro de honor del Congreso del Estado. Tanto tiempo ahí y no lo había yo visto. No había supercata. Bueno, hemos tenido tiempo. No lo hemos hecho. Pero así que cuando hay tiempo, pues ya se pone uno a leer todos los nombres, las instituciones, como el Ejército Americano. Hay muchísimos nombres, pero no los leemos todos. No. Pero bueno. Y no hemos estado una vez. No, bueno, estuvimos un rato. Un rato. Bueno, nos vamos, Beto. Sí, muchísimas gracias, nos vamos. Hay que recordar, hablábamos antes de entrar al aire de los carnavales. Hidalgo es muchas cosas, como le hemos dicho. Hidalgo también es carnaval y es tiempo de carnavales. Así que el 21 de febrero se van a dar cita más de 2,000 danzantes, por supuesto con su indumentaria, con mucha música, con mucha tradición, con muchísimas ganas en la capital hidalguense. También habrá una degustación de platillos prehispánicos de los pueblos con sabor a partir de las 11 horas. El desfile será a partir de las 16 horas, así que vengan de verdad, no se van a arrepentir. Mucha cultura, mucha tradición. Osvaldo. Pues a disfrutar este tipo de tradiciones que tenemos a lo largo y ancho del estado de Hidalgo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa del año. Nos vemos la próxima semana. Ahí estaremos la semana que viene. Tendremos alguna entrevista, por supuesto, a ver si nos confirma el presidente del Congreso del Estado, o pues en todo caso lo tendremos ya previsto para próximos días. Por lo pronto, pues muchas gracias, pásela muy bien y que tenga muy buen fin de semana. No solo